Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este tercer ciclo de Jueves en la UNAM. Es un placer siempre abrir la puerta a la casa, invitar a los amigos y compartir lo que se hace desde la universidad, pero también lo que se hace desde lo local, desde Oaxaca. Entonces hemos tenido proyecciones, conversatorios y hoy tenemos una colaboración maravillosa con el Instituto de Investigaciones Estéticas que nos hace esta propuesta de hacer un ciclo de conferencias que se llama Oaxaca, aportaciones desde la historia del arte. Y me gustaría invitar y presentarles a la coordinadora del instituto, de la unidad en Oaxaca, a Claudia, a Claudia Ruiz Pérez, que está allá en la transmisión, porque hemos invitado a estudiantes de educación media a que se conecten a través de la transmisión en Facebook y de una liga de Zoom para que los que están en otros lugares de Oaxaca, en las comunidades, también puedan tener acceso a este ciclo de conferencias. Así que les doy la bienvenida, les presento a Claudia, a la doctora Mónica y a Fernando que van a estar acompañándonos esta tarde. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Clarisa, por recibirnos en este espacio. Y bueno, yo brevemente les diré que, como ha mencionado Clarisa, este ciclo de Oaxaca Aportaciones desde la Historia del Arte se desarrolla en el marco del 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas y a este ciclo se van a sumar 7 investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas y 2 investigadoras que están haciendo una estancia postdoctoral también en la Unidad Oaxaca. Entonces, vamos a escuchar a lo largo del ciclo pues diferentes expresiones y diferentes proyectos que se están desarrollando desde arte rupestre, arte indígena, arte moderno, arte contemporáneo. Entonces, hoy comenzamos este ciclo con la concepción del territorio a través de la arqueología, códices y lienzos del Valle de Coixtlahuaca. Y nos acompaña la doctora Mónica, Fernando también, y les diré brevemente una semblanza. Mónica Pacheco es doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín y el Colegio de Graduados de Estudios Antiguos de Berlín en Arqueología y Arquitectura del Paisaje. Tiene una maestría en la Universidad de Hamburgo en estudios mesoamericanos, etnología e historia del arte, con estudios previos en arqueología. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación en el Valle de Coixtlahuaca, su historia, tradiciones y la iconografía de sus documentos, y ahora realiza una estancia postdoctoral en la Unidad Oaxaca. Por su parte, Fernando Juárez es un miembro importante de la comunidad de San Juan Bautista Coixtlahuaca y ha participado activamente como miembro fundador del Comité del Museo Comunitario, así como en la conservación de las tradiciones orales y religiosas del pueblo. Además, es custodio de Lina en el exconvento de Coixtlahuaca y les pido un fuerte aplauso para ellos y vamos a dar comienzo. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por regalarnos su tarde. Más que una conferencia, vamos a hacer como una plática o un conversatorio. Yo les voy a presentar un poco lo que se supone que viene en la literatura o lo que dice la academia, pero aquí está Fernando para corregirme, este, o para decir que tal vez sí puede ser verdad o no. Aquí está Fernando, nos conocemos ya desde hace varios años, desde que empecé el doctorado, ¿no? En Berlín y empecé a trabajar con la comunidad de Coixtlahuaca. Entonces, em, para los que no saben, vamos a estar hablando de Mesoamérica. Mesoamérica es México antes de México. O sea, es una zona cultural, o sea, se define culturalmente. Es la zona donde se desarrollan estas grandes culturas de las que se hablan, los olmecas, los aztecas, los mixtecos, zapotecos, todo es una zona más que nada cultural, comparten ciertos rasgos que los une, como el calendario, sistemas de escritura, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de esta zona
que se ha denominado por los académicos Mesoamérica y que era antes de la existencia de nuestro país. Entonces, ¿qué son los códices y qué son los lienzos? ¿De qué voy a estar hablando? Bueno, el códices, la palabra códice viene del latín codex y quiere decir un libro manuscrito, pues son documentos pictóricos o de imágenes realizadas como productos culturales por las civilizaciones que existían precisamente en Mesoamérica, ¿no? Entonces, son fuentes históricas de primera mano de las sociedades indígenas. Hasta ahorita se cuentan con 18 manuscritos prehispánicos. Claro, ahí no sale, por ejemplo, el Grolier, o sea, hay ciertos manuscritos que no se sabe si son netamente prehispánicos o si pueden ser copias. Bueno, es un tema muy controversial, pero finalmente nos llegan hasta nuestros días pues estos libros pintados, ¿no? De los que hablaban los españoles, y no todos están en México. La mayor parte de los libros que sobreviven son mixtecos, ¿no? Son los llamados libros mixtecos. Y bueno, son de varias temáticas que se derivan precisamente de la tradición indígena y también existen de temas nuevos coloniales, ¿no? Como la religión, ¿no? Es que hay unos que son para la evangelización, por ejemplo, ¿no? O sea, no son nada más los libros pintados como los mixtecos, ¿no? Hay de tres tipos, sin embargo, estos códices hay de tres tipos, son los históricos genealógicos, que son de los que vamos a estar hablando el día de hoy, están los rituales adivinatorios y los administrativos, como el Códice de Mendoza, por ejemplo, ¿no? La matrícula de tributos. Estos administrativos pues se usaban también, los ejemplos que mencioné pues son de principios de la colonia y se usaban precisamente para saber cuánto de tributos se pagaban o pagaba cada comunidad o cada población. Entonces estas pictografías que vemos pues son extraídas, son convenciones plásticas complejas definidas. Entonces están estrechamente relacionadas no solo con la lengua y la cultura de las culturas que lo produjeron, valga la redundancia, pero también están estrechamente relacionadas al paisaje y el territorio de donde vienen. Vamos a hablar del grupo, bueno, no en general, pero voy a hablar de uno de los lienzos que viene del grupo de documentos del Valle de Coixtlahuaca. Vamos a hablar de esta zona que es Coixtlahuaca, que es la que mejor conozco, y vemos que hay una serie de lienzos, ¿no? Y todos, en su mayoría, son coloniales, todos los lienzos, los códices y los rollos son coloniales. Sin embargo, pues están fuertemente anclados en una tradición prehispánica. Les vamos a estar hablando de sociedad y territorio. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, después del 1200, estamos aquí en Coixtlahuaca, nos vamos hacia Coixtlahuaca, en Oaxaca, ¿no? Después del 1200, durante el posclásico tardío, la Mixteca Alta alcanza el mayor número de asentamientos y población. Entonces, la cultura que se desarrolla en este valle es una de las economías más ricas y grandes de Mesoamérica. Se habla de que existía un mercado muy importante en Coixtlahuaca y que llegaban o juntaban productos de todo Mesoamérica, porque también es un corredor, obviamente, entre el altiplano central, ¿no? Los aztecas, y entre el Valle de Oaxaca, ¿no? Entonces está este corredor y también hacia el Golfo y hacia el Pacífico. Entonces había supuestamente un gran mercado aquí, o era famoso por ese mercado Coixtlahuaca, y bueno, en aquella época se dice que al menos, o sea, el sitio de Coixtlahuaca o el asentamiento de Coixtlahuaca tenía un área de al menos 30 kilómetros cuadrados. Entonces, esta sociedad que se desarrolla en el valle está fuertemente ligada al territorio y también esta organización se ve reflejada en la interacción con el paisaje. Aquí quiero recordar, por ejemplo, lo que dice Sports. Sports también propone precisamente la primera o la base para esta jerarquización de la sociedad mixteca y habla de que existe, pues como en todos lados, ¿no? La clase gobernante, luego hay una clase de nobles que apoya esta clase no gobernante y luego viene la clase de los comuneros o la población general, y finalmente los terrasgueros, también se habla de esclavos, ¿no?
Pero finalmente lo que vemos aquí en el paisaje, en su mayoría, no sé si se alcanza a ver, pero es que está altamente trabajado el paisaje. Entonces estamos viendo las huellas que vemos en Coixtlahuaca, es precisamente de esta población en general. ¿Cómo sabemos? Bueno, de la existencia de los demás, obviamente a través de los documentos. ¿Quiénes se reflejan en los documentos? Pues es la clase noble, ¿no? Los gobernantes. Los vemos bien registrados, bien documentados dentro de los lienzos y de los códices del área. También vemos en dónde están legitimando su poder. Aquí del lado izquierdo estamos viendo el fragmento de Nochistlán, que se encuentra en el Museo de Hamburgo. No viene precisamente de Nochistlán, pero bueno, vemos también cómo está saliendo aquí un personaje del cerro mismo, ¿no? Entonces son estas culturas que dicen, bueno, el origen está dentro del paisaje, nosotros venimos de esta tierra, ¿no? Entonces estamos viendo cómo legitiman el poder, vemos las parejas de gobernante y bueno, eso lo estamos viendo en los lienzos y en los códices. O sea, los documentos documentan la clase gobernante, sin embargo, el paisaje está documentando la mayor parte de la población. Lo interesante aquí es que en el paisaje no estamos viendo grandes pirámides, no estamos viendo asentamientos con arquitectura monumental, o sea, sí existen, pero no estamos viendo un Teotihuacán, no estamos viendo un templo mayor. Sin embargo, como lo vemos en esta imagen, el nivel, o sea, el trabajo y la inversión que hay en el paisaje es tan grande que podemos hablar de varios Teotihuacanes. O sea, y además no es en un solo momento de la historia que se está haciendo eso, o sea, es a través de la historia, ¿no? Entonces aquí presentan varias, o sea, la arqueología tiene varias evidencias de que esto se llama, es como un capital del paisaje. Se viene trabajando desde tiempos remotos, desde el formativo, y se trabaja hasta el posclásico. Entonces, estamos hablando también de la organización social alrededor precisamente de este paisaje. Entonces, aquí vamos a hablar del concepto prehispánico que se tiene del territorio versus el concepto que tiene el europeo sobre el territorio. ¿Qué es el territorio y cómo se va fragmentando precisamente el territorio de Coixtlahuaca? Entonces aquí está el lienzo Célero de Coixtlahuaca II, les enseño una imagen de cómo estaba en el museo anterior en Dahlem, estaba atrás de una vitrina, ¿no? Puesto en un muro, y ahorita está en una vitrina más moderna y más bonito en el Humboldt, en el Foro Humboldt, pero bueno, es este documento enorme, ¿no? De casi 14 por 14 metros, y cuenta no solo la historia o recuenta los linajes de varias poblaciones que aparecen o que están en el Valle de Coixtlahuaca, sino también habla de ligas entre las genealogías, habla de rituales, tenemos también pirámides ahí, ¿no? Estamos hablando de Tulancingo, estamos hablando de una frontera, o sea, aquí este es un documento colonial, lo sabemos porque aparecen también los españoles aquí arriba, aparece un señor, el último señor noble indígena colgado, y aquí aparece el español, las iglesias, ¿no? Aquí está una pirámide, sin embargo, pues no estamos encontrando estas pirámides como tales en el paisaje, pero sí estamos viendo aquí una línea que es de piel de jaguar, que es una manera de delimitar el territorio. Pero hay que recordar que este es un documento colonial. Cuando vemos los documentos prehispánicos, como el que les enseñé del fragmento de Nochistlán y como las imágenes que les enseñé de los otros códices, pues no estamos viendo una delimitación, no estamos viendo las fronteras dibujadas, ¿no? Estamos viendo, son más bien historias y estamos viendo lugares y qué es lo que importa. Pues es precisamente en la anterior, por ejemplo, en el fragmento, estamos viendo las parejas de nobles. Entonces, el territorio está ligado a una pareja de nobles. Entonces, si la pareja de nobles se asienta en un lugar, entonces esa es una ciudad-estado. Si es una mujer noble y se casa con un señor con otro noble de otro lugar, pues también se lleva
sentido de gobierno, por así decirlo, con ella y se lleva también sus documentos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el poder está ligado más bien a una pareja de nobles. Sin embargo, en el formativo, lo que dice, lo que propone la arqueología es precisamente que existe una organización básica arqueológicamente y que es en barrios y que están organizados los lavabordos, el acceso al agua. Entonces llegan esta población que estamos hablando, que llega a una población importante a partir del 1200 y llega con esta idea de tal vez, bueno, esa es la propuesta, eso es lo que se dice en la literatura, de llegan con esta propuesta de las casas nobles, con este rollo territorial ligado a una casa noble, ¿no? Sin embargo, la organización social pues ya existía y eso es lo que les quiero presentar, por ejemplo, la concepción indígena o la propuesta de qué es lo que yo pienso, bueno, no solo yo, ¿no? Pero qué está pasando en el territorio. O sea, antes, y esto es una imagen, por ejemplo, de la Cuenca de México, Hansen lo presenta también muy bien y lo explica muy bien Gibson también, pero ¿qué pasa? O sea, está un asentamiento grande con su palacio, a lo mejor juegos de pelota, o sea, con el mercado hay un asentamiento grande y ese asentamiento están ligados otros barrios o sí, otros barrios que no precisamente son barrios contiguos. Entonces pueden haber, porque eso también viene, hay varias evidencias de la Cuenca de México, donde barrios que no pertenecen al mismo ñu, por así decirlo, al mismo señorío, pueden ser vecinos. Entonces, estamos hablando de una concepción del territorio maleable o flexible, por así decirlo. Entonces, pueden existir como los vemos aquí, ¿no? O sea, sujetos de Teotihuacán es el círculo, los sujetos a Colman, el cuadrado, y los sujetos a Tepexpan, el triángulo. Sin embargo, no están todos contiguos. Entonces, yo, como sociedad indígena, esta es la concepción que pudiera haber tenido, ¿no? De lo que significa un territorio. O sea, yo pertenezco a lo mejor a la casa tal, ¿no? O a la casa del señorío tal, pero puedo tener mis tierras en otro lado, ¿no? Entonces, esta es más o menos la propuesta en la arqueología, ¿no? De cómo se pudo haber visto o cómo pudo haber estado la concepción indígena. Y claro, bueno, se habla también que la unidad básica es el famosísimo household, ¿no? O la casa, con tierras patrimoniales, el añiñe, que son el noble y sus tierras, o el palacio, ¿no? Y las parcelas marginales y periféricas, y luego precisamente, que son los barrios o como tierras corporativas. Entonces llega el español y trae un concepto muy diferente de lo que es un territorio y de cómo se debe de ver un territorio. Entonces el español llega y dice, dime de dónde a dónde son tus tierras. Necesito que me las definas como yo las entiendo para poder reconocértelas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando también de las categorías urbanas, ¿no? Que existían en Castilla en esa época, y está la ciudad, villa y pueblo, y luego las aldeas o lugares, y la cabecera, que era fundamental precisamente para la organización política y económica colonial. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega el español y les dice, pues te tienes que organizar así porque así es como yo lo entiendo, ¿no? Y si no, pues no te reconozco las tierras. Supongo que y así surgen precisamente esta manera de tratar de representar el territorio para que el otro, dígase el español, lo entienda y pueda yo precisamente conservar el territorio que ya tengo, que además es importante por la liga que tiene la población, porque estamos viendo que los ancestros salen de la tierra misma, salen de los árboles, o sea, si yo quiero conservar, porque está ligada también mi identidad tanto al lugar como a la lengua, ¿no? Pero quiero conservar eso, pues tengo que decirlo de la manera en que el otro la entienda, ¿no? Entonces, tenemos esta dicotomía, tenemos este problema y entonces se intenta definir el territorio para poder conservarlo, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en el patrón de asentamiento del posclásico, aquí es el trabajo que hizo Kovalevsky. Él encuentra, por ejemplo, que los asentamientos están, como vemos, esta mancha enorme urbana, la más grande, pues es Coixtlahuaca, pero es como el asentamiento
urbano de Coixtlahuaca en esa época. Y luego estamos viendo que todos los asentamientos o alrededor, o sea, hay varios ejes de asentamientos y luego otros más pequeños, pero siempre en o sea, junto a los ríos, siempre en las laderas, y luego recordemos todas estas terrazas, ¿no? Que ya están. Entonces se habla en la arqueología de que existe precisamente esta organización, porque para poder hacer esas terrazas y manejarlas y manejar el agua y todo esto, pues se necesita tener una organización social y se propone precisamente que barrios manejaban precisamente varias de estas terrazas, entonces te tienes que poner de acuerdo con el que está hasta arriba para ver cómo van a manejar el agua. Entonces llega en 1200, llega una población externa que todo el mundo está hablando, 1200 es posclásico, hay un relajo en Mesoamérica, hay muchísimas migraciones. La caída de los grandes asentamientos del clásico está como el epiclásico que le dicen algunos, donde es una etapa de transición, entonces viene esta nueva población que en la literatura se propone como que llegan los toltecas, ¿no? Entonces salen de la Gran Tula y vienen no precisamente a conquistar, pero sí llegan y se mezclan en el valle, ¿no? Entonces, estamos viendo esto precisamente también, que es lo que les decía de Kovalevsky, ahí vemos la cantidad de la distribución de los montículos o de los edificios cívicos ceremoniales, estamos viendo también Coixtlahuaca, ¿no? Cómo se asienta, o sea, tiene como un núcleo y la cantidad precisamente de los montículos o de edificaciones. Entonces, sí hay una unidad básica prehispánica remota que está basada como en las terrazas, llegan esta nueva población, se hacen los grandes centros cívicos ceremoniales, tenemos una concepción del territorio más bien disperso y llegan los españoles y tienes que ponerle nombre y fecha, ¿no? O sea, tienes que dibujarlo, tienes que decir una línea recta. Entonces ahí empieza el relajo de las tierras, creo yo, no sé. Pero existe precisamente estos mapas que encontramos en los archivos, bueno, uno ya es muy conocido, ¿no? De la Mapoteca de Orozco y Berra, pero el de la derecha, pues es un mapa más bien como hecho a mano, de 20 años anterior que el de Orozco y Berra, que es de 1890, y vemos una serie de mojoneras en Mixteco y en Guiba, ¿no? O Chocholteca. Entonces, sí hay o sea, para saber esto, o sea, hay una gran liga del paisaje con la lengua, hablando precisamente de que hoy es el Día Internacional, creo, de las Lenguas Indígenas. Entonces, la lengua está ligada al paisaje, el paisaje está ligado a la identidad, ¿no? De las personas, y todo esto se tiene que reelaborar para la nueva administración colonial. Entonces, en resumen, estamos viendo que la mancha urbana de Coixtlahuaca del posclásico es esta parte roja, luego está la de 1870, que es la parte blanca, y la moderna es la que sale como en beige. Y ahí vemos cómo, pues obviamente se achicó el territorio. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor Coixtlahuaca tenía, o sea, los sujetos de Coixtlahuaca, o lo que eran parte de este Yuhuitayu, de este Ñu, o de este gran Altépetl de Coixtlahuaca, pues estaban, a lo mejor lo que se está hablando, por ejemplo, lo que está hablando el Celer, les voy a poner el Celer otra vez, es que el alcance que tenía Coixtlahuaca, lo que está tratando de decir el Celer, es que el territorio va desde más o menos arriba de Xoyaltepec hasta casi con la frontera con Puebla, ¿no? Entonces están diciendo, todo esto es nuestro territorio. ¿Y qué pasa con eso? Pues se va achicando y achicando, se van haciendo, también muere más del 96% de la población en la Mixteca Alta con la conquista, entonces se pierden, hay pueblos enteros que se pierden, se hacen las congregaciones, entonces todo esto se va achicando, pero también se aprovecha, siento yo, porque estamos viendo, por ejemplo, aquí en el Celer aparece no solamente el señorío de Coixtlahuaca, sino que también aparecen otras poblaciones como San Miguel Tequixtepec,
Tepelmeme, Aztatla, Tulancingo, aparecen dentro, pero eso no significa que sean parte del territorio. Puede, o sea, aquí Coixtlahuaca se podría decir que está diciendo estos son sujetos míos, ¿no? Pero llegan los nuevos pobladores coloniales y entonces cada quien busca también su independencia o deslindarse de eso y pelear por su propio territorio, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita. Y, por ejemplo, algo interesante de Coixtlahuaca y que estamos viendo en el CELER es que que está representado por la serpiente emplumada, es que existen dos asentamientos interesantes, el de Cerro de Sangre y Cerro del Corazón, y en la literatura se maneja que es una genealogía precisamente de esta gente que llega a Tolteca y de los mixtecos. Pero aquí tengo a Fernando. Estábamos discutiendo, ¿no, Fernando, antes de empezar con la plática, precisamente esto, y por qué se me hace muy importante que Fernando esté aquí, porque lo que les acabo de platicar, pues es lo que está en la literatura, en los libros, es lo que dice la academia, pero la población realmente tiene otra liga con el paisaje y tiene otra liga con el territorio y lo entiende de manera diferente. Entonces. Gracias, doctora. Buenas tardes, gracias por su presencia. Pues yo quisiera comentar un poquito acerca del territorio edificado, el territorio construido a través de los habitantes, de los que habitamos en las comunidades, ¿no? Eh, pues el territorio local propio de Coixtlahuaca, pues está habitado actualmente por aproximadamente de 10 a 15 kilómetros, ¿no? Redujo mucho a lo que usted acaba de comentar en la época prehispánica, ¿no? De estos 30 kilómetros. Actualmente la población, el centro de la población de Coixtlahuaca, pues se divide en 4 secciones, ¿no? Está la sección primera, la sección segunda, tercera y cuarta. Prácticamente en la sección primera y tercera se ubica el centro de la población, donde como en todas las comunidades, en todos los pueblos, pues se construyó el palacio municipal, está el parque, está la casa de impartición de justicia, ¿no? Los calabozos, las cárceles, pero también en esta sección primera se construye el conjunto arquitectónico religioso, ¿no? Por la parte religiosa, el exconvento, ¿no? La capilla abierta, templo y exconvento. En esta misma sección primera también se construye una capilla que se le llama la capilla de la Purísima Concepción de María, ¿no? Y en la sección tercera, que también es parte del centro, se construye específicamente la capilla de la imagen del Señor del Calvario, ¿no? En la sección segunda es interesante también porque esta sección segunda está separada o está compuesta por 3 barrios muy importantes, de mucha religiosidad popular, de mucho culto. Está el barrio de San Luis Beltrán, ¿no? El santo San Luis Beltrán, que su fiesta es el 11 de octubre, ¿no? Luego le sigue el barrio de San Francisco, ¿no? El barrio de San Francisco de Asís, también el 4 de octubre, pues es la fiesta de San Francisco de Asís. Y más adelante se ubica el barrio de Santa Magdalena, ¿no? El 22 de julio, pues es la fiesta y se hace una gran fiesta ahí en el barrio. Hay una ranchería que se le conoce como la ranchería de Chasenga. Y en la sección cuarta también se le conoce como el barrio de San Antonio de Padua, ¿no? Toda esta parte, hay casas dispersas, eh, muy pocas, hay muchas casas construidas, pero la mayoría están deshabitadas porque hay mucha migración, ¿no? Del otro lado, bueno, cabe mencionar que el estrecho valle de Coixtlahuaca, pues divide las 2 secciones o los 2 grupos de habitantes, en el cual en el estrecho valle de Coixtlahuaca pues está el río de la serpiente, ¿no? El río de la culebra, así lo conocemos. De ahí el nombre de Coixtlahuaca, que significa llano de serpientes, ¿no? Siempre comentamos con los visitantes, la gente,
El nombre de los antiguos ancestros no se lo pusieron porque hubiera serpientes, ¿no? Aunque sí hay, abundan mucho las de cascabel, ¿no? También tenemos otra serpiente que le llamamos la serpiente sorda, que no tiene cascabel y es más peligrosa porque sin darse cuenta puede morder, ¿no? Ha habido antecedentes de que sí han habido personas que son mordidas por la serpiente. Bueno, entonces el nombre no se lo dieron porque hubiera serpiente, ¿no? Se lo dieron más bien por el río que pasa en medio del valle, un arroyo, no más que río, ¿no? Siempre es seco y solamente corre agua en las temporadas de lluvia, ¿no? Este gran río pareciera que surge desde la comunidad de Tequistepet, pasa por Coixlahuaca y llega hasta Nativitas y el gran Cerro Verde o el nudo mixteco pues representa la cabeza de esta gran serpiente, ¿no? Bueno, del otro lado también hay unos barrios que se le conoce como el barrio Cruz, el barrio este, Loma de Aire y también está Inguinteira, ¿no? Después de Inguinteira, pues está el barrio de Cuganda, ¿no? Eh, Actualmente nuestra población de Coixlahuaca, todas estas secciones, estos lugares, se encuentran asentados sobre el antiguo pueblo prehispánico, ¿no? Es muy común en nuestra comunidad, en cualquier trabajo de excavación que hacemos, para cimientos de casa, drenaje, ampliación de calles, la remoción de la tierra con el arado, de la yunta, actualmente ya del tractor en tierra un poco más hondo, pues siempre se descubren muros de construcción, de casas, pisos de casas, en cantidad de tumbas prehispánicas, ¿no? Entonces, en cualquier parte que se haga trabajo de excavación o remoción de tierra, pues vamos a encontrar mucho vestigio prehispánico, ¿no? Eh, Eso es en el centro de la comunidad. Como municipio, el municipio de Coixlahuaca, su territorio municipal está habitado, está compuesto por 6 agencias municipales, ¿no? Son 5 municipales y una de policía. Y se las voy a comentar. Está la agencia de Santa Catarina, Ococlán. Después viene la agencia de Río Blanco. Después viene la agencia de Río Poblano. También tenemos la agencia de San Jerónimo Ocla. Y la agencia de policía es la agencia de San Isidro La Ciénega, ¿no? De esa manera está compuesto el territorio del municipio. Pero después viene el territorio regional, ¿no? El territorio del distrito de Coixtlahuaca, ¿no? Este territorio pues está compuesto por 13 municipios que son los que forman el distrito de Coixtlahuaca, ¿no? Y son de la manera siguiente, igual rápidamente se los voy a comentar. Tenemos al municipio de San Miguel Tequistepet, ¿no? Después tenemos el municipio de Santo Domingo Tepelmeme. Tenemos el municipio de Concepción Buenavista. Tenemos al municipio de Ihuiclán Plumas, el municipio de San Francisco Teopan, el municipio de San Mateo Clapiltepet, el municipio de Santiago Tepeclapa, el municipio de San Miguel Tulancingo, el municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca y el municipio de Santa María Nativitas, ¿no? Entonces, estos 12, 13 municipios con la cabecera municipal forman el territorio del distrito de Coixtlahuaca, pero también está el territorio de los pueblos chocholtecos. Actualmente nuestras autoridades están trabajando en un gran proyecto que le han denominado la reconstitución de la gran nación chocholteca, ¿no? El lienzo Seller 2 y los otros 2 de Coixtlahuaca, por realmente lo que se ha dicho, que hablan acerca del territorio regional de los pueblos chocholtecos, ¿no? De la gran nación, ¿no? De la región, del territorio chocholteco. Son 13 municipios del distrito de Coixtlahuaca, más 5 municipios del distrito de Tepozcolula, son 19 pueblos que forman el territorio de los pueblos chocholtecos, ¿no? Los municipios del distrito de Tepozcolula, pues está Santiago Tejupan, está Santa María Tamazulapan, está Teotongo, está Nopala, la Trinidad Vista Hermosa y San Antonio Acucla, ¿no? Entonces, les digo, todo este territorio, pues es el territorio regional y que debe estar representado en los topónimos, en las imágenes, en los dibujos, en la escritura de los lienzos del Valle de Coixtlahuaca.
Lo que nos hace falta, pues a nosotros los habitantes de nuestras comunidades, pues es acercarnos, tener la información, los documentos y poder buscar nuestra identidad sobre nuestros orígenes en estos documentos, ¿no? Pero es importante también comentarles de que la historia, pues, la historia escrita, pues, nos habla acerca de la llegada de un grupo de toltecas en el año 1100 en este territorio donde ya había un grupo de gente o ya estaba habitado, ¿no? Siempre nos han considerado como mixtecos, ¿no? Actualmente con este trabajo de las autoridades, pues estamos tratando de reconocer nuestra identidad, nuestros orígenes, y yo he considerado que los chocholtecos somos tan antiguos que surgimos a la par que los mixtecos, que los mazatecos, que los izcatecos. Yo pensaba antes, y antes comentaba mucho esto, de que la cultura chocholteca, porque nosotros, todo nuestro territorio nos identificamos como el grupo cultural de los chocholtecos, ¿no? Con la propia lengua, costumbres y tradiciones, ¿no? Yo decía antes, yo pensaba que los chocholtecos era una mezcla entre mixtecos y toltecas, ¿no? Y ahí surgieron los chocholtecos. Pero últimamente, estando platicando y conviviendo, dialogando con los especialistas, diferentes especialistas, desde el doctor Ronald Spohr, el doctor Kowaleski, arqueólogos, antropólogos, el doctor Sebastián, el doctor Martin Jansen, ¿no? Muchos otros, y haciendo algunas lecturas también de algunos otros, principalmente el doctor Alfonso Caso, pues yo considero que los chocholtecos, pues no, pues no es un grupo ni una variante de la mixteca, ¿no? Actualmente un chocholteco con un mixteco, pues no se entienden, o sea, son lenguas diferentes, ¿no? Por decir Coixtlahuaca, pues está en lengua náhuatl, ¿no? Los mixtecos, cuando hablan de Coixtlahuaca, dicen Yodocó, ¿no? Yodocó en mixteco. Y los maestros bilingües, los que hablan la lengua chocholteca en nuestra región, cuando dicen Coixtlahuaca, dicen Inguinche o Inguinche, ¿no? Inguinche, Yodocó, Coixtlahuaca, pues el significado es en el llano de las serpientes, ¿no? O en el llano de la serpiente, ¿no? Entonces hace falta mucho trabajo de investigación, por eso pues es muy importante para nosotros, para los habitantes de la comunidad, que ustedes, los especialistas, los que tienen los conocimientos científicos, pues puedan acercarse a nosotros, a estudiar nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra historia, y podamos pues tener una idea, ¿no? Tener algo acerca de que nos acerque a nuestros orígenes, a nuestra identidad, ¿no? Es muy importante porque están estos documentos, ¿no? Son 16 documentos que hablan acerca del Valle de Coixtlahuaca. Hay documentos que están hablando acerca del territorio regional, pero también hay documentos que hablan de la historia local, ¿no? Es muy importante cómo actualmente la mayoría están fuera, pero hay comunidades ahí de la región chocholteca que son afortunados, o más bien los abuelos, los papás cuidaron los documentos y se conservan en la comunidad, ¿no? Tal es el caso de el municipio de San Miguel Tequistepec, tienen 2 lienzos y los conservan propiamente en su comunidad, ¿no? También el municipio de Santa María Nativitas, son muy cuidadosos, a veces se dice hasta celosos, no lo dejan ver con cualquier gente y a lo mejor por eso los tienen resguardado en su comunidad, ¿no? Eh, eh, el municipio de San Miguel Tulancingo también tienen su lienzo y lo resguardan, lo cuidan en su comunidad. El último que se encontró pues fue el de la agencia de Coixtlahuaca, San Jerónimo Ocla, ¿no? También ese tiene su lienzo y lo conservan en su comunidad. En alguna ocasión ya platicamos, comentamos esto de por qué no hacer una ruta, ¿no? De los lienzos del Valle de Coixtlahuaca, ¿no? Se está analizando, se está viendo ahí con las autoridades regionales
de los pueblos chocholtecos, a ver si es factible, ¿no? Habría que analizarlo, verlo bien, pues, ¿no? Hasta dónde nos conviene, hasta dónde sería necesario, ¿no? Pero es importante también mencionarles de que hay una leyenda muy conocida en nuestra comunidad, en la región, sobre el origen de mi comunidad, del origen de mi pueblo, ¿no? El origen de Coixtlahuaca, ¿no? Esta leyenda se platica todavía, la platicamos cuando iba en la escuela primaria y todavía los niños de la primaria la platican, ¿no? Los adultos mayores se platican, ¿no? Que el origen del pueblo de Coixtlahuaca surgió con, con la serpiente y el sapo que salieron de la cueva de Apuala. Así dice la leyenda, muy cortita, pero muy interesante. Dice que hace mucho tiempo, cuando se creó el universo, cuando se crearon las montañas, los ríos, los valles, y cuando estos lugares hablaban, pues de la cueva sagrada de Apuala salió la serpiente y el sapo, ¿no? Dice que salieron ahí de la cueva donde nace el río, salieron gustosos, alegres, y, y se vinieron y saltaron en la cueva de las Siete Puertas, ¿no? Que está en el territorio actualmente de San Miguel Huautla, pero que en su momento perteneció al territorio regional de los chocholtecos. Dice que cuando saltaron en las Siete Puertas, siguieron su camino, llegaron por lo que actualmente es Coixtlahuaca, pero empezaron a pelear, a discutir por el agua, ¿no? Para ver quién se llevaba el agua que traían de Apuala. Dice que empezaron a discutir, a pelear y se enfrentaron en una campal batalla, en una pelea, en donde la serpiente abrió sus fauces y de un bocado se devora y se traga al sapo, ¿no? Pero cuando el sapo estuvo en el vientre de la serpiente, pues empezó a inflar, a esponjar, a hinchar, hasta llegar el momento de reventar a la serpiente, ¿no? Por lo cual dice que el sapo salió victorioso, alegre, se sumerge y se va y salta hasta Tamazulapan, ¿no? Y por eso Tamazulapan dice que es lugar de sapos, ¿no? Se fue el sapo y fundó la comunidad de Tamazulapan. La serpiente se queda en Coixtlahuaca, ¿no? Se quedó malherida, triste, a punto de morir, pero con la ayuda de la araña frijolillo le surció, le cosió la herida, la curó, y la serpiente se recuperó, se tendió en las lomas y se quedó y fundó la comunidad de Coixtlahuaca, ¿no? Dice esta parte triste, ¿no? Que se quedó triste, pobre, sin agua, porque toda el agua se la llevó el sapo a Tamazulapa, ¿no? Esa leyenda es muy bonita porque se habla acerca del origen de la comunidad de Coixtlahuaca, ¿no? Actualmente, pues existe, ahí tenemos la cueva del Calvario, ¿no? Más adelante está otra cueva que le conocemos como la cueva del Calvario. Ese lugar es muy importante para nosotros porque es el centro ceremonial donde se rinde culto al dios de la lluvia, desde nuestros ancestros. Actualmente todavía se tiene la costumbre, ¿no? Hay que ir el día 2 de febrero para llevar la ofrenda, agradecer al dios de la lluvia por la cosecha que se nos dio, pero también es ir a pedir para que haya lluvia, ¿no? Y también es ir para ver y cerciorarse cómo viene el año para el trabajo del campo. Entonces ahí está el lugar, es una cueva que está a 4 horas de camino de Coixtlahuaca, y ahí está lactitas, está la ermita, y la señal es que esté húmedo, que esté goteando, ¿no? Bueno, por esa misma línea también pues hay una línea de evidencias, de vestigios de pintura rupestre, ¿no? Entonces, es importante esta parte como en el rollo Selden, en el lienzo que nosotros le llamamos el códice prehispánico del Valle de Coixtlahuaca o de la cultura chocholteca, cómo nuestros ancestros tenían la concepción del cielo y de la tierra, ¿no? Y entre esta unificación, pues surgen los habitantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos lugares, tenemos esta parte de las pinturas rupestres, y considero que los primeros pobladores vinieron del oriente, ¿no? De donde sale el sol. Más allá de donde sale el sol, vinieron los que poblaron eh, por primera vez, pues todo el valle del Coixtlahuaca. Se dispersaron. Unos se subieron para fundar Coixtlahuaca, otros se fueron para Tepelmeme, otros se brincaron para Tamazulapan, y todas las comunidades, ¿no? Quizás llegaron hasta el Boquerón de Tonalá, donde también hay pinturas rupestres, ¿no? Entonces, estos primeros pobladores, pues son a los que yo considero que son los primeros originarios chocholtecos, ¿no? Que posiblemente surgieron a la par
que los mixtecos tienen la concepción que ellos salieron de la gran cueva de Apuala, ¿no? Y el primer pueblo que fundan es Tilantongo, ¿no? Con esta leyenda también que tienen del flechador del sol, ¿no? Y ya para el año 1100 de la historia escrita, pues entonces llegan los toltecas. Cuando llegan el grupo de los toltecas, pues ya estaban los chocholtecos, y los toltecas hablaron con el corazón, ¿no? Hablaron con el corazón de todo lo que les había acontecido, porque se habla de una gran calamidad que sucedió en Tula, ¿no? Hidalgo, y que por eso los grupos sobrevivientes emigraron, ¿no? Entonces los que llegaron hablaron con el corazón, los chocholtecos los entendieron, los comprendieron y los dejaron quedarse, ¿no? Entonces, entre esta unificación de chocholtecos y toltecas, pues surgió el gran señorío de Coixlahuaca, que es el que ya usted comenta del periodo posclásico, donde se habla del centro comercial más importante de Mesoamérica que estuvo allá en Coixlahuaca, ¿no? Donde se concentraba gente de todo el Valle de México, del sur, de Guatemala, del Océano Pacífico y del Golfo de México, ¿no? Hay muchísimos lugares que no son tomados en cuenta dentro de la investigación. Entonces, en algún momento que ustedes quieran, pues que nos pongamos de acuerdo, siempre y cuando con las autoridades correspondientes, principalmente de la comunidad, la autoridad comunal, la autoridad civil, y se pueden hacer estos recorridos, ¿no? Hace rato que comentaba sobre las agencias del municipio, pues en estos lugares que están olvidados y pareciera que son agencias y que surgieron apenas, pero no. Tenemos la agencia de Río Poblano, que el nombre de Río Poblano dice que es el paraje de los poblanos, porque en Río Poblano pasaban todos los peregrinos que iban al santuario de Santa María Escaclán para la peregrinación, ¿no? Entonces ahí hay un lugar donde dice que ahí descansaban, ahí pernotaban todos los peregrinos y por eso le cambiaron el nombre y actualmente se conoce Río de los Poblanos, Río de los peregrinos que van a Izcatlán, ¿no? Pero anteriormente posiblemente ese lugar debió haberse llamado el Río de las Plumas. Y ahí está el Cerro Embutido, el Cerro del Águila, que es, pues pareciera que es una gran pirámide y que fue desmantelada, pero hasta arriba pues está el basamento, hay vestigios, hay evidencias, ¿no? De la cultura de los ancestros. Y así como este río poblano, también tenemos el río Blanco. Río Blanco, Río de las Piedras Blancas, pero también está el Cerro del Tesoro, ¿no? He tratado de buscar información, he preguntado, nadie sabe por qué se llama Cerro del Tesoro y no hay información de que tenga algún otro nombre, ¿no? Pero así se le conoce, el Cerro del Tesoro. He llegado a la conclusión que posiblemente se le llama el Cerro del Tesoro porque de ahí se ve la salida del sol impresionante, ¿no? Cuando sale el sol, principalmente ahorita en marzo, el 21 de marzo, es ese acontecimiento. Pero también en esta parte, pues hay una gran cantidad de vestigios arqueológicos. Y de ahí brincamos hasta la estancia. En la estancia también es importante porque ahí dice que es un lugar de estancia, de permanencia. Hay un cerro que se le conoce como el Cerro Pelón. Cerro Pelón, y hay una loma que se le conoce como la Loma Peloncita, así se le puso el nombre. Pero esa parte es muy interesante porque de ahí se logra dominar el Cerro Verde y que es muy reconocido y que aparece como un punto estratégico dentro de algunos lienzos del Valle de Coixlahuaca. Ahorita que estamos viendo el lienzo Celler 2 de Coixlahuaca, para mí que las montañas sagradas, el hábitat de los originarios chocholtecos, el Cerro de la Sangre, es en el actual Cerro de Nata, ¿no? Nada más que hace falta mucho trabajo de investigación para considerar esa parte. Y el Cerro del Corazón es el gran cerro en la falda, en el cerro pequeño del Cerro Verde, ¿no? Eh, Y el Cerro Verde es la montaña de serpientes entrelazadas, ¿no? Ahí Podría ser. precisamente en la falda del Cerro Verde, ahí se hizo la gran ceremonia del Fuego Nuevo, que aparecen en los lienzos del Valle de Coixlahuaca. Y esta ceremonia que la introdujeron los toltecas, pero que se hacían en todos los pueblos mesoamericanos, ¿no? La celebración del Fuego Nuevo. Actualmente, platicando con un adulto mayor, un señor grande, me falta hacerle la entrevista, la grabación, híjole, pero este señor me dice, es que el pueblo original iba a estar en el Cerro Verde,
pero la gente de allí echó lumbre y se enojó el dueño del lugar, por eso ya no fue el pueblo allá, pero Coislahuaca iba a estar en el Cerro Verde. Ese dato es muy importante porque hay un acercamiento a esta ceremonia importante del Fuego Nuevo. Sin, sin pensarlo, bueno, sin pensarlo, para mí fue muy interesante escuchar este adulto mayor de 90 años y que me platicara esta parte, ¿no? Como dice que ahí en el Cerro Verde iba a ser el pueblo de Coilahuaca, pero que prendieron fuego, ¿no? Y que se enojó el dueño del lugar. Para las comunidades del Valle de Coislahuaca, eh, eh, consideramos muy importante los lugares y consideramos que todos los lugares tienen un dueño. Por lo regular siempre a veces relacionamos a las serpientes, ¿no? Las serpientes son los dueños del lugar. Entonces, cuando andamos en cualquier lugar, pues tenemos que hacer esta ceremonia de pedir permiso al dueño del lugar, pues para que las energías del universo y para que no nos pase nada, ¿no? Para que nos acompañen, nos conduzcan y hagamos las cosas bien. Bueno, es lo que puedo comentar. No, pues muchas gracias, Fernando. Como pueden ver, es una enciclopedia andando, Fernando. Pero lo interesante, y regresando al tema que estamos tratando de la concepción del territorio, sí vemos que hay una reelaboración o un volver a entender el territorio en base a fronteras, a delimitaciones, a barrios, estancias, o sea, a este nuevo orden colonial. Pero sin embargo, el día de hoy, lo que comenta Fernando, estamos volviendo a constituir la nación chocholteca, a mí se me hace como, eso es lo que estamos viendo en el CELER y en los otros documentos. Estamos viendo este, esta idea de pertenencia que va más allá de algo, o sea, de un territorio que va a estar delimitado por cuatro paredes o por líneas, sino que todos los pueblos precisamente que están alrededor se identifican precisamente como parte de este gran pueblo chocholteca. Entonces, lo que estamos viendo es, creo yo, es precisamente ese patrón de asentamiento antiguo que, a pesar de que se dividieron porque se tuvieron que dividir para poder reclamar las tierras y no perderlas, finalmente siguen siendo una nación, ¿no? Entonces, finalmente seguimos viendo ese patrón de un centro, como se dice, de un centro importante, y los sujetos, este patrón como disperso. Entonces lo seguimos viendo, sigue siendo efectivamente Coixtlahuaca la cabecera hasta el día de hoy, pero la gente que se identifica con Coixtlahuaca va más allá de las fronteras de Coixtlahuaca. Y también algo que es súper interesante que dice Fernando es los lugares de culto hasta el día de hoy están fuera del territorio de Coixtlahuaca. Sin embargo, son importantes también para Coixtlahuaca, o sea, son reconocidos. Y eso es lo que hace un asentamiento también prehispánico. Si estamos hablando del famosísimo Altépetl, uno necesita tener ciertas características topográficas para poder fundar un Altépetl. Y estas características, pues además de ser cosmológicas, ¿no? Son topográficas, o sea, necesitamos un eje que en este caso, pues es el río de la Culebra, necesitamos el lugar de culto, esta Tula, que sería Tulancingo, necesitamos el cerro imponente de las serpientes entrelazadas, donde se va a hacer precisamente es este gran topónimo del medio, ¿no? Donde están reunidos todos, o sea, quiero ver que el pueblo chocholteca se sigue reuniendo ahora como nación chocholteca, igual alrededor del cerro de las serpientes entrelazadas. Entonces estamos viendo, y eso sin que, porque este lienzo está en Berlín, ¿no? Estos documentos, la mayoría, como lo dijo Fernando, está afuera, pero sin embargo, la identidad sigue quedando ahí, ¿no? Yo era antes muy partidaria de que no existe un continuo entre la tradición arqueológica o la población arqueológica y la población actual. Me equivoqué, hasta cierto punto, ¿no? Y al contrario, estamos viendo de alguna manera que esta identidad y en estas historias y en las leyendas y en los lugares de culto, estamos viendo este patrón antiguo y esta identidad de nación antigua. Algo muy importante que dijo también Fernando y que estábamos discutiendo antes es que en la literatura se habla de los mixtecos,
pues se llama Mixteca Alta, ¿no? La zona. Son los mixtecos y los toltecas chichimecas. Y los chocholtecas, pues no son reconocidos como la nación, ¿no? Como una nación. Y lo que dice Fernando es muy importante, que a lo mejor estamos nosotros, los investigadores, viendo como con los ojos equivocados los documentos y los estamos tratando de entender como tal vez el español estaba tratando de entender el territorio indígena y la concepción indígena del territorio. Entonces hay que quitarnos las gafas científicas o académicas y trabajar con las comunidades y poner mucha atención a cómo ellos están entendiendo el territorio, cómo nos lo están transmitiendo, cómo lo están interpretando y cómo ellos mismos finalmente son sus documentos. Entonces, qué lectura están proponiendo ellos. Y si alguien conoce el territorio, por más que uno vaya 50 años, como decían algunos de mis colegas, yo llevo 20 años trabajando ahí, pues qué bueno, Fernando lleva toda su vida, ¿no? Y sus ancestros también, entonces mejor pongamos atención y unamos fuerzas con la investigación arqueológica, con la investigación en las tradiciones orales y tratemos de entender, de darle una interpretación a estos documentos, a la zona y a la topografía en conjunto o bajo la vista de los propios pobladores, porque siento que esa es la única manera en que vamos a entender este tipo de documentos. Gracias. No sé si pueda todavía. Claro, no, sí. Comentar nada más por último. Tenemos una leyenda muy importante también para nosotros. Esta leyenda la relaciono yo mucho a la llegada del grupo de los toltecas, ¿no? Dice la leyenda que igual hace mucho tiempo, cuando hablaban los cerros, las montañas, los valles, los ríos, dice que iba a contraer matrimonio el cerro, el volcán Pico de Orizaba, que representa a una mujer hermosa, bella, rubia, dicen mis abuelos, ¿no? Güera, dicen, ¿no? Por la nieve. Se iba a casar con el Pico de Orizaba. El gran cerro verde del nudo mixteco representa a un hombre, tez morena, fuerte, recio, ¿no? Pero dice que cuando la Pico de Orizaba iba pasando por Coislahuaca, delante de Coislahuaca hay un paraje que se le llama la Peña Runche, piedras encimadas, piedras ahumadas. Dice que salieron unos nahuales y le dijeron mentiras a la Pico de Orizaba, le dijeron chisme. Los abuelos nos los platicaban a nosotros de niños, de jóvenes, para que no seamos chismosos, porque decían que un chisme puede destruir, ¿no? A las familias, ¿no? A las personas, ¿no? El chiste que salieron los nahuales, le dijeron, dice que la Pico de Orizaba pues, lo tomó en cuenta, se lo creyó, se arrepintió y se regresó. Dice que para esto, cuando ella iba, venía con todo su cargamento, todas sus cosas, traía muchas semillas ahí de la costa, de tierra caliente. Los abuelos dicen que traía su banda de música, su petaca, sus alhajas, sus joyas. Entonces, cuando llegó en ese lugar, y se arrepintió, se regresó, todas sus pertenencias se encantaron y se convirtieron en piedra, ¿no? Por eso en ese lugar hay muchas piedras de formas caprichosas, ¿no? Tienen la forma de maletas, ¿no? Hay de instrumentos musicales, ¿no? Dicen los abuelos que cuando va uno de buena suerte o cuando tiene uno suerte puede uno encontrar algunas joyas, ¿no? Algunas alhajas. Pero hay que tener cuidado porque a veces nos puede tocar la mala hora y puede enojarse y salir el dueño del lugar. Hay anécdotas ahí muy comentadas, que hay personas que se han espantado con las serpientes y se han enfermado, ¿no? Incluso hasta se han muerto, ¿no? Bueno, dice que la esa se regresó y el Cerro Verde, pero los nahuales le dijeron que no se casara con el Cerro Verde porque el Cerro Verde era un hombre muy mujeriego. Tenía moríos con otra cerro de la costa, ¿no? Entonces, por eso por eso no se casó la Pico de Orizaba, se arrepintió, se regresó, ¿no? Y el Cerro Verde dice que se casó con un cerro de la costa y que ahí tienen un hijo, ¿no? Que hay un cerro igual al Cerro Verde, ¿no? Así decían los abuelos. Eh, lo importante también de esta leyenda es de que dicen que cuando se acuerda la Pico de Orizaba de lo que le hizo el Cerro Verde, ella voltea y nos lanza su vaho y nos manda el hielo blanco. Es cuando cae hielo y nos afecta la cosecha, ¿no?
Todavía cuando se acuerda la Pico de Orizaba, pues no es mucho problema, porque el hielo en algunas ocasiones todavía ayuda. Pero cuando se acuerda el Cerro Verde y voltea a Coixlahuaca y nos lanza su vaho, lanza el hielo negro, el hielo prieto, ese hielo que cristaliza el agua y es cuando quema toda la cosecha, ¿no? Entonces esta leyenda se repite casi cada año y cada año cuando a veces, hace 2 años cayó mucho hielo y pues se acordó el Cerro Verde de lo que le hizo la Pico de Orizaba y nos cayó mucho hielo negro y afectó mucho la cosecha. Pero esta leyenda también es importante, considero yo, porque también marca el territorio del gran señorío de Coixlahuaca y que estaba en este territorio desde el Pico de Orizaba hasta el Cerro Verde de Coixlahuaca. Y del otro lado, pues hasta Cuautinchan, ¿no? ¿No? Estaba el territorio. O sea, tú estás diciendo que este se quedó corto. Sí. ¿Sí? Todavía, sí. Sí. Eso lo podemos ver en el lienzo de Clapiltepec, que también habla acerca del Ajá. territorio regional, ¿no? ¿No? Entonces, le digo, esta leyenda para mí es muy importante porque habla acerca de todo el territorio del gran señorío de Coixlahuaca cuando estaba en su gran apogeo, ¿no? Ujú. Para nosotros tenemos a nuestro héroe de la época prehispánica, el gran gobernante Atonalz. Este gran personaje, pues no sé cómo le hizo, pero tuvo que convencer a todos los pueblos mixtecos para que formaran el gran ejército y enfrentar a los mexicas y ganarle en un primer combate a Moctezuma, ¿no? Dice la historia que Atonaltzin con toda su gente enfrenta a los mexicas, se enfrentan igual en una campal batalla, pero salieron victoriosos los mixtecos, chocholtecos, ¿no? Moctezuma regresa molesto, enojado, y ya con la Triple Alianza vuelve otra vez al año, reforzando su ejército con más de 200,000 guerreros y 100 cargadores, y vuelve otra vez sobre Coixlahuaca, y vería tan enojado y molesto que vino matando a mujeres, niños, ancianos, y prendiendo fuego a las construcciones y destruyendo la población, ¿no? Dice la historia escrita que Moctezuma pues toma prisionero, toma como rehén a Tonaltzin, se lo lleva y lo sacrifica en el templo mayor, ¿no? Pero hay otra parte interesante que esto lo describe mucho el historiador Manuel Martínez Gracida, como dice que Moctezuma queda impresionado cuando ve la esposa de Atonaltzin, ¿no? Xochiquetzal, dice que quedó impresionado, enamorado por la belleza de Xochiquetzal, esposa de Atonaltzin, y la lleva como trofeo, como el mejor trofeo de la lucha entre Coixlahuaca, la esposa de Atonaltzin, Xochiquetzal. Se la lleva, le construye un templo, de lo cual Xochiquetzal no acepta, rechaza, y en un descuido se suicida y muere siéndole fiel al gobernante Atonaltzin, ¿no? Para los pobladores, los abuelos de Coixlahuaca, se dice que Atonaltzin se confió él después de la primera lucha con los mexicas y que ganó, se confió, se fue a conquistar otros lugares de la cañada y no estuvo cuando llegó Moctezuma, y ya cuando regresa, con los que sobrevivieron, lo encararon y lo enjuiciaron y le dijeron por qué había tomado la decisión sin tomar en cuenta las consecuencias, y fue muerto por su propia gente. Para nosotros consideramos que a Tonaltzin lo enterraron en el Cerro de Nata, por eso dice que ahí está la tumba del gran gobernante Atonaltzin, ¿no? Que por su confianza, pues lo hizo eh, perder la batalla con los mexicas, ¿no? Pero la historia dice que el señor de Coixlahuaca fue el más fuerte, el más aguerrido, que más trabajo le costó a Moctezuma con su ejército. Una vez que domina y conquista Coixlahuaca, se le facilita la penetración y llegó hasta Guatemala, ¿no? Después de Coixlahuaca, divide su ejército, la mitad se sigue de frente y la otra mitad se va para la costa, ¿no? Así dice la historia, ¿no? Entonces, pues es lo que quería complementar o comentar también. No sé si sí, que haya dudas, comentarios, reclamos. Tenemos 10 minutos. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Qué bueno. Bueno, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por toda la información. Y disculpen mi ignorancia, pero mi pregunta va relacionada cuando encuentran, por ejemplo, algunos vestigios en construcciones que hablaban,
¿qué hacen, pues en este caso, el pueblo cuando se encuentran con ese tipo de cosas? ¿O cuál es la forma de organización? Bueno, de mi parte, yo como trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estoy ahí en el exconvento, soy custodio del exconvento de San Juan Bautista Coixlahuaca, y también nos han dado capacitación, tengo la especialidad de custodio de zonas arqueológicas. Entonces yo lo que trato de comentar con las comunidades es de cualquier hallazgo se tiene que reportar al centro INA Oaxaca, ¿no? Es bien difícil porque el instituto no se da abasto, ¿no? El instituto tiene, me parece que de 4 a 5 arqueólogos para atender más de 5,000 comunidades. Entonces, híjole, es lamentable, pues yo siento una gran impotencia el hecho de que sé que hay una máquina trabajando por acá, nadie reporta, nadie dice nada, y cuando nos enteramos, no, es que ya encontraron esto, sacaron esto, es una, pues es una lucha tremenda en la concientización con la gente de la comunidad. Pero a través de no cansarse e insistir en que lo que se encuentre es para beneficio del conocimiento de los ancestros, ¿no? Pues entonces de esa manera se ha tratado de ir concientizando a la gente. Entonces, debería trabajarse con las autoridades municipales, instituciones encargadas, principalmente el instituto, para que haya más atención, pues, ¿no? O haya una ley municipal que obligue que las autoridades, ¿no? A los ayuntamientos, los agentes municipales, bueno, que ya está, pero a veces pues no se pone en práctica, pues, ¿no? Pero es un poco difícil porque ahí estamos, convivimos con ese patrimonio, y no nada más Coixlahuaca, sino todos los pueblos, ¿no? Tamazulapan, Tepozcolula, ¿no? Nada más que a diferencia, bueno, les repito ahí mi comunidad porque Coixlahuaca, la población actual está sobre la antigua población prehispánica, ¿no? Muy diferente a Tepozcolula, que Tepozcolula está Yucudá, ¿no? Ahí está la zona arqueológica, ¿no? Igual Yanguiclán, está el Cerro Jazmín, pues ahí está la zona arqueológica, ¿no? Ahí sí, cualquier persona que se vea que está ahí escarbando o moviendo cosas, pues sí hay infracción, ¿no? Es un delito ahí andar moviendo cosas, ¿no? Pero, híjole, es difícil en mi población porque alguien va a hacer una casa, ¿no? Pues afuera tiene que excavar cimiento, por muy pequeño que sea, pero siempre encuentra. Entonces, por lo regular, a veces la gente dice, no, yo ni aviso al instituto porque lo que hace el instituto que me va a suspender la obra, no se va a hacer nada. Y ese problema lo tenemos más con los edificios históricos ahí en el centro de Coixlahuaca, porque tenemos el exconvento y la ley dice que las construcciones que colindan con el monumento histórico tampoco pueden ser modificados, ni destruir, ni demoler, ¿no? Ni cambiar su diseño, ¿no? Entonces, por eso también en Coixlahuaca tenemos un gran problema, porque los habitantes o los dueños de estos predios, de estas casas antiguas que son monumentos históricos, pues no pueden hacer nada. Entonces han optado así como que, mejor voy a dejar que se caigan solas para que ya después pueda construir. Pero caímos en un error, porque son construcciones tan fuertes, resistentes, que creo que nos vamos a morir nosotros y esas construcciones solas no se van a caer, pues no, ¿no? Porque los muros son grandes. Las casas de la época del Porfiriato son muros de 60 centímetros de ancho, ¿no? A diferencia de ahorita, de los muros de material prefabricado de 15 centímetros, pues, ¿no? Entonces, sí, entonces bien, bien difícil, pero ahí todos tenemos la obligación pues igual, ¿no? De concientizarnos y cuidar nuestro patrimonio, no más el arqueológico, porque ahí está el conocimiento de la vida, de los ancestros, de la época antigua. No sé si respondí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Cepián. Tuve la fortuna de nacer en San Miguel Tulancingo. Conozco las leyendas de las cuales contó el señor Fernando. Y me parece muy interesante que pues se estén haciendo esfuerzos para realizar estudios, para ver qué fue lo que realmente sucedió en nuestra región, ¿no? En esos tiempos. A mí me parece muy importante, por ejemplo,
yo naciendo en Tulancingo conocí la Casa Real, un lugar que se encuentra ahora ya en terrenos de San Mateo Tlapiltepec, ya no de Tulancingo, en algún momento fue de Tulancingo. Y me da mucha tristeza, por ejemplo, porque de las últimas veces que fui, que tiene alrededor de unos 15 años, yo creo, en esa Casa Real hay una pintura rupestre, de la cual se está deteriorando, la gente le ha ido pues a dañar totalmente. Y no se hace nada, nadie, por lo menos que yo sepa, hace algo por tratar de evitar, por tratar de cuidar esa información que en ese lugar se encuentra. Yo no sé, acabo de leer hoy precisamente que en Chilapa de Díaz acaban de descubrir pinturas rupestres y que estaban poniendo a disposición precisamente de los expertos para que fueran a analizar pues esa información, ¿no? que da en esas pinturas. Y así como hay muchos lugares, Tulancingo tiene muchos lugares. A mí, por ejemplo, me dio mucha tristeza recientemente cuando se reforestó muchas zonas. Las personas que estuvieron trabajando con las máquinas, que estuvieron escarbando para hacer las cepas y sembrar los árboles, en sus casas tienen vasijas, tienen platos, tienen ornamentos de esa época, ¿no? Y nadie hace nada. O sea, allí están. En lo personal, yo sí he expuesto en asambleas de la población, bueno, porque no se hace algo, inclusive Tulancingo tiene un pequeño museo por ahí, pero que pues no se le da la importancia, ¿no? de vida, y pues no se ha hecho lo necesario para tratar de recuperar o de esas piezas que se han logrado pues descubrir, ¿no? Porque pues, estaban enterradas y ahora las tiene alguien por ahí. Entonces, pues definitivamente agradezco, yo soy un ignorante totalmente en el tema, pero sí me interesaría que esto se le dé más importancia y que se haga algo al respecto. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leslie González. Yo soy de San Cristóbal de Chixtlahuaca, también soy chocholteca. Y me causa mucha curiosidad lo que comenta usted, que es mi paisano. Pero bueno, doy servicio en la radio comunitaria de la región y hay muchas cosas que hacer en las comunidades indígenas, en los pueblos de Oaxaca. Pero ¿qué cree? Que el tema de investigación, arqueología, histórico, todo lo que tenga que ver con el origen, con el arraigo, pues nunca hay presupuesto, ¿no? Entonces nunca hay presupuesto para eso en nuestras comunidades, en nuestras asambleas. Per lo sabe, ¿no? Todo el esfuerzo que hay que hacer para lograr más que nada la concientización. Y yo sé que es frustrante, solo que sí, justo como estos espacios, como la investigación que hace la doctora Claudia, perdón, Mónica Pacheco, sí, justo es como lo que tenemos que reintegrar a nuestras comunidades. Pero sí, yo entiendo lo que usted dice, pero también entiendo a las personas que están todos los días en la comunidad y que son los que viven ahí y los que están ahí, porque si tú le das a escoger entre un apoyo de Sembrando Vida para que siembre árboles, porque el campo no se da, versus desarrollar un proyecto de investigación, de arqueología, ¿no? Lo que todos estamos aquí reunidos para poder escuchar lo que nos dicen. Evidentemente vamos a escoger el dinero, ¿no? Evidentemente vamos a escoger el dinero y es una realidad y siempre creo que los pueblos han sido juzgados, ¿no? Hace unos días escuché a alguien que decía, ay, es que cómo van a aceptar dinero, ¿no? Y así, pues es una realidad, ¿no? O sea, sí necesitamos también, necesitamos una economía, porque en la región chocholteca, así como lo dijeron en su momento, el paisaje, ahorita también ya hay un deterioro y el campo no se da mucho. Entonces, semillas como el maíz de cajete, el trigo venturero, se están perdiendo. Entonces, sí es como economía versus, ¿no? Toda la historia y que también es un tesoro que no se puede reflejar en una transferencia bancaria, pues, ¿no? Entonces, yo felicito a la doctora y también a Fer por venir desde el pueblo
y tener la valentía de poder hablar de toda nuestra nación chocholteca. Y muchas felicidades. Gracias. Los quería, bueno, en base a los comentarios que hicieron, estamos trabajando, no quiero adelantarme, pero estamos en eso, ya estamos medio organizados con unos colegas, estamos en eso, pero sí hay que corretear el bolillo, o sea, sí está muy difícil conseguir el dinero y que vamos a hacer esto, para todo hay que corretear el bolillo, pero pues sí, para eso estamos, para hacer nuestro trabajo, no nada más de investigación, ¿no? Este, en su momento, ojalá y chicle y pega, como dicen, y le estaremos avisando, pero en realidad lo que hay que hacer es como un empoderamiento de la misma comunidad para que la misma comunidad pueda hacer ese trabajo de manera local. O sea, en realidad es eso lo que se tendría que hacer, porque si nos vamos a esperar a que venga alguien de fuera, pues es más difícil. ¿Y qué pasa cuando llega alguien de fuera? Pues pasa eso, que se va el patrimonio, se lleva fuera de la comunidad. Entonces, eso es también lo que hay que evitar. Pero bueno, ese es tema para otro espacio y para otra plática. Pero los quiero invitar para el siguiente mes, por favor, para la siguiente plática con la doctora Denise Fallena y para que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias. Perdón. Usted quería decir algo, perdón. Era una pregunta. Bueno, dos. Bueno, lo que me llamó más la atención fue esta diferencia en la concepción del territorio. Para mí sí fue nuevo pensar que hay una no continuidad, ¿no? Esto que pusiste de Teotihuacán, o sea que, Sí. ¿cómo sería? Quisiera que me dijeras un poquito más. ¿Cómo sería? Pusiste barrios, que todos sabemos que había barrios zapotecas y en Teotihuacán. O sea, pero ¿cómo sería sí. lo político, ¿no? O sea, dices que es como una extraterritorialidad, ¿no? O sea, no es todo continuo, sino puede estar Sí. salpicado. Exacto. Y ahora, justamente en su territorio no quedan las partes importantes que debían estar, ¿no? Porque el territorio se concibe de una manera diferente que la europea. Exacto. Entonces, bueno, no sé si me puedes explicar un poquito más, sobre todo lo de Teotihuacán, o sea, ¿cómo sería exactamente políticamente, si nos podemos salir un poco de nuestra idea europea, cómo sería la cosa en Teotihuacán respecto de los barrios? Y porque, bueno, en los códices se ve también mucho que se dice, la pareja fulanita, esta pareja en el petate, o la mujer o el hombre se fue a otra población y tú dices que se lleva esa identidad política, o sea, que no está solamente en el territorio, sino en la pareja. Entonces, no sé si me puedes explicar un poquito más de eso. Bueno, en cuanto a este gráfico que estamos viendo, es del posclásico, o sea, no es el Teotihuacán clásico que nosotros conocemos, ¿no? Digo, porque el Valle de México estuvo continuamente habitado, ¿no? Pero la idea es que tienes una población importante y que tienes estos barrios dispersos. Y esa es la idea como prehispánica. Exactamente no es un territorio contiguo o continuo. Y Teotihuacán, la ciudad del clásico, que creo que es a la que te refieres, dentro del asentamiento, o sea, de la ciudad misma, hay barrios, y estaba el barrio Maya, estaba el barrio Zapoteca, o sea, como bien dices, pero eso es dentro, haz de cuenta, sería dentro del círculo, ¿no? O sea, del barrio, de la ciudad misma arqueológica estaban esos barrios, ¿no? Esto es como más macro, o sea, estamos viendo el sitio como una mancha urbana, que es lo que tiene aquí, por ejemplo, Kovalevsky, ¿no? Esa es como la mancha urbana del sitio, y además están las otras tierras que están adscritas al Tepetl, por ejemplo, a ese ñu, al Yuhuitayo de Coislahuaca. Entonces, los barrios, bueno, recitó todos los barrios Fernando, ¿no? Entonces estamos viendo también la importancia que tienen los barrios hasta el día de hoy y es esa unidad básica mesoamericana, parece ser que es esta household, la casa o el barrio, que son los barrios. Entonces sigue habiendo esa importancia, sí hay homónimos con la parte española, ¿no? Pero ellos lo entienden de otra manera y además para el español, pues sí, está la estancia y luego está
los barrios y luego está la famosa cabecera, ¿no? Y puede haber, porque en Mesoamérica se sabe que había espacios vacíos o el territorio de nadie, por ejemplo, entre dos naciones fuertes, estamos hablando de Tlaxcala, por ejemplo, que era independiente de la Triple Alianza o de los aztecas, y era como una isla, ¿no? Entonces los aztecas tenían el mismo territorio azteca, pues sí, estaba concentrado en el valle de la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, por decirlo, que es ahora la Ciudad de México o el altiplano central, pero seguía teniendo adscritos en todos lados, ¿no? Y Tlaxcala está como una isla en medio de todos estos enemigos o de estos barrios. Entonces, es esa concepción como de un territorio que es también movible. ¿Por qué? Por eso que decíamos que si la mujer se casa con otro señor, se lleva esa inscripción. O sea, uno puede decir, yo pertenezco a la casa tal o al barrio tal, que es del señor tal que está ahorita en otro pueblo. O sea, ya ni siquiera está ahí, pero estás teniendo esa adscripción a esa parte a ese noble, por así decirlo, ¿no? O sea, es más complejo, aquí lo simplifiqué muy rápido, pero es más o menos eso, y entonces el español lo que quiere es organizar a la gente para poderla, pues que paguen tributo, ¿no? O sea, organizarlo para poderlo entender y para poderlo administrar, y es ahí donde empieza el problema, ¿no? Sí, perdón, no. Bueno, Ya, ya no nos dejan. un segundo nada más, eso rápido. Agradecerte toda la información, agradecer la información. Tus servidores, soy abogado de Lina. No, quiero decirte que, somos 4 abogados para todo el estado. Ahora te das cuenta, de ahí ya empezamos mal, ¿no? Pero dentro de toda la organización del instituto, realmente a nosotros, mi compañera y yo, somos los que formamos parte del equipo de litigio. Somos como la maquinaria pesada cuando ya pasan un filtro con unos compañeros que hagan procedimiento administrativo, ya a nosotros, es cuando el asunto ya no pudo conciliarse o llegar a una buena armonía, ¿no? Me parecen interesantes las opiniones de ustedes, pero realmente la realidad con nuestra gente, como lo decía usted, es muy difícil convencer a las personas cuando hacen una excavación, encuentran algún vestigio arqueológico, porque desde el momento que tú excavas, estás violando la Ley Federal de Monumentos. Ya estás en un delito, ya estás violando el artículo 52 de la Ley Federal específicamente, ¿no? Desde el momento que es una excavación y no tienes el permiso del INAH, ya estás violando la norma federal. Inmediatamente nosotros tenemos que actuar. Pero esto lo hemos logrado frenar cuando ya llegamos a Fiscalía General de la República. Pero nosotros enfrentamos 3 problemas muy graves y que a veces la sociedad no lo entiende. Primero, los ministerios públicos federales no conocen del tema. Es un problema muy grave y es real. Casi tenemos que enseñarles de lo que se trata. Cuando pasamos ese filtro, llegamos ahora a un procedimiento penal oral ante un juez federal, nos encontramos con otro problema, que tampoco se conoce el tema a nivel federal. Porque los temas de los que más se hablan es materia civil, materia familiar, materia penal, materia administrativa, materia agraria, pero casi no se llega a litigio con la Ley Federal de Monumentos. Y ese problema nos ha dado un obstáculo terrible desde la investigación, y tú lo debes saber, cuando se localiza una tumba, el primer enfoque que tenemos nosotros es resguardar el área, que la población entienda que ya no puede entrar a ese lugar y que se tiene que resguardar, porque tienen que entrar nuestros especialistas, que son de la sección de arqueología. Nosotros contamos únicamente con 6 arqueólogos, ¿sí? Imagínense, entonces ellos están trabajando a marchas forzadas y uno de nuestros eméritos es el doctor Marcus Winter, tiene un doctorado, un gran investigador, muy respetado. Entonces,
El doctor, cuando entra, bueno, primero nos habla, oye, tenemos que resguardar, vamos, resguardamos, se empieza el trabajo de investigación, pero sí es muy difícil. Y aparte de toda esta situación que nosotros enfrentamos ya en el litigio, en la parte de poder hacer entender a la gente, hacer entender a nuestras autoridades federales de la importancia que tiene la arqueología, la antropología, e incluso la antropología social, que es otra rama distinta, que se encarga de la investigación, es muy difícil, realmente. Y ahora, si hablamos técnicamente de derecho, nuestra ley federal de monumentos no está actualizada a esta realidad. O sea, tiene muchísimos años de atraso y tiene que reformarse. Pero hemos dado grandes pasos y avances. Hace aproximadamente 2 años, 4 años, se logró firmar un convenio con países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, y se lograron recuperar muchas piezas que estaban en el extranjero y que ahorita las está exhibiendo el Museo Nacional de Antropología en México a través de esos convenios de cooperación internacional y que son parte de la cultura azteca, de la cultura mexica, de la cultura zapoteca, de la mixteca, de los mayas, y que ya se están exhibiendo en el Museo de Antropología en México. Entonces, sí es una tarea bastante difícil para nosotros como INAH, la protección y el cuidado de los bienes patrimoniales. No es una tarea fácil. No crean que el instituto no trabaja, trabajamos a marchas forzadas, de verdad, siempre buscando el beneficio de proteger el patrimonio, porque es patrimonio de todos, no solamente es del INAH, ¿no? Del INAH no, somos los encargados únicamente de resguardar, de resguardar. Ahorita acá en Oaxaca, yo escuchaba, no sé, llegué que tú tienes un doctorado, no sé, en paisaje, o una especialidad, no sé. Acá tenemos un asunto legal, fíjate, bastante complejo y que sale de la realidad. La ley federal nos dice que son monumentos históricos todo aquello que se encuentra decretado, pero que también todo bien inmueble que no siendo monumento histórico colinda con un monumento histórico, debe de mantener su forma, su paisaje, valga la redundancia, para que no rompa. Y tenemos un asunto muy interesante en litigio de un bien inmueble acá en la ciudad, no voy a decir cuál es, pero precisamente lo que se está llevando o se va a llevar apenas y se va a plantear en los tribunales es precisamente que los propietarios del inmueble no debieron cambiar esa forma del inmueble, esa construcción arquitectónica, porque está rompiendo con el paisaje de los monumentos históricos. Y va a ser interesante cómo lo van a retomar los tribunales y va a ser pues un parteaguas la resolución que se vaya a dictar en su momento, porque va a ser un antecedente muy importante en este tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias a la doctora Mónica Pacheco, a Fernando, al Instituto de Investigaciones Estéticas por este ciclo que comienza hoy y que tendremos cada jueves de los próximos meses. Queremos invitarlos también a que nos acompañen. El próximo jueves vamos a proyectar un documental de un cineasta oaxaqueño que se llama Yacib Vázquez Colmenares, sobre Takeda, este artista japonés que ha hecho de Oaxaca su casa y que este mes de febrero cumplió 90 años. Así que están cordialmente invitados. Estaremos el próximo jueves de 4 a 6 de la tarde con la presencia del director y del artista en un conversatorio después de la proyección. Y a la entrada de este auditorio hay como pieza del mes una gráfica del maestro Takeda que se llama Las 5 Musas de Juchitán. Así que muchísimas gracias, están cordialmente invitados a acompañarnos el próximo jueves. Gracias.